Aristóteles es un filósofo bastante árido, del que además no se conserva todo. Nos quedan parte de sus textos esotéricos, o sea, los que dirigía a los iniciados ya en la filosofía, que se piensa además que eran en realidad sus lecciones de clase en el liceo. De los otros, los dirigidos al público en general, que parece que eran diálogos más amenos, no nos ha llegado nada. En este vídeo vamos a comentar 4 breves fragmentos, 2 del libro primero de la Metafísica y otros 2 de la Ética a Nicómaco. ¿Por qué? Pues porque así se pone muy bien de manifiesto que las ideas directrices de su pensamiento están presentes en todas partes. Para Aristóteles, la metafísica es una ciencia teórica, la más importante, y la ética es una ciencia práctica o ciencia de lo posible, y sin embargo, las ideas se van a repetir. ¿Cuáles? Pues la teleología inmanente, la importancia de la forma, que en el ser humano la forma es la psique racional, la tendencia natural del hombre a pensar. Antes de verlo, eso sí, te recomiendo que veas el vídeo sobre la filosofía de Aristóteles, que te ayudará a tener todos estos conceptos en la cabeza. El primer fragmento es exactamente el inicio de la metafísica. Todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de su utilidad son amados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la vista. En efecto, no solo para obrar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, este es el que nos hace conocer más, y nos muestra muchas diferencias. Ahora te recomiendo que pauses este vídeo un momento y pienses qué te sugiere a ti el texto. Lo primero que se debe hacer en un texto es analizar las ideas que nos parezcan más importantes. Aquí son: que existe un deseo natural del hombre de saber, que el órgano de los sentidos que da más información sobre el mundo es la vista, y también que los sentidos se siguen a causa de sí mismos y no por su utilidad. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo dice Aristóteles? Ya sabemos que el conocimiento para Aristóteles tiene una serie de grados que empiezan por la aportación de los sentidos, que jamás intenta rechazar la experiencia. Él es un observador. Pero el grado de conocimiento más importante es conocer las causas de las cosas y poder demostrar basándonos en verdades evidentes que son los axiomas. Utilizando los conceptos importantes de la filosofía de Aristóteles que aclaran lo que quieren decir estas ideas, vemos que cuando dice que el hombre desea por naturaleza saber, se basa en que está formado por 2 principios inseparables, la materia prima y la forma sustancial. Pero de los 2, el que marca la especie es la forma, que en el caso del hombre sabemos que es la psique racional. La forma, de manera innata, le hace querer conocer, por eso dice desean por naturaleza. Es decir, el hombre quiere llegar al máximo conocimiento, a los axiomas, pero no por una utilidad, sino porque es algo intrínsecamente necesario para él. Por eso, aunque el conocimiento empieza con la sensación, con los órganos de los sentidos, el hombre necesariamente tiene que pasar por una serie de grados hasta llegar a conocer las causas que producen las cosas, que es a lo que Aristóteles llama ciencia. Pasamos ahora a un texto un poco más largo y un poco más difícil. Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible, pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más ciencia, y esta es la que versa sobre lo más escible. Y lo más escible son los primeros principios y las causas, pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto. Y es la más digna de mandar entre las ciencias y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una, y en definitiva, el bien supremo en la naturaleza toda. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca, pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Aquí ya aparece una palabra rara, que es escible, que viene del verbo scio en latín, que significa saber o conocer. O sea, que lo más escible es el conocimiento más importante. Con esto, si quieres, puedes pausar el vídeo y pensar primero tú cuáles son las ideas importantes de la filosofía de Aristóteles que aparecen en el texto. Leyendo el texto inmediatamente nos damos cuenta de que está hablando de la ciencia más importante, que es la filosofía primera o metafísica, porque es la ciencia que estudia al ser en sí mismo, al verdadero ser. Para poder entender por qué dice que es la ciencia que estudia lo más escible, hay que relacionar con lo que hemos dicho en el texto anterior. El grado máximo de conocimiento al que solo llega la ciencia es conocer las causas y los axiomas. Relacionando con otras ideas de la filosofía de Aristóteles, a este tipo de conocimiento, que es la ciencia, solo se llega cuando se alcanza la sabiduría. Es decir, otra vez, y relacionando también con el otro texto, es la psique racional la que nos hace pensar, de manera innata. Esto sabemos que es una de las causas en su metafísica, la causa final o teleología inmanente, y que la especie se encuentra a gusto, se encuentra bien, cuando alcanza este conocimiento. Por eso la metafísica es la ciencia más digna de mandar, porque nos lleva de manera natural a la sabiduría.
Ahora vamos a pasar a los dos fragmentos de la Ética a Nicómaco, y vamos a ver su conexión con las ideas ya expresadas en la metafísica. Si la felicidad solo consiste en el acto que es conforme con la virtud, es natural que este acto sea conforme con la virtud más elevada, es decir, la virtud de la parte mejor de nuestro ser. Y ya sea esta el entendimiento u otra parte, que según las leyes de la naturaleza parezca hecha para mandar y dirigir y para tener conocimiento de las cosas verdaderamente bellas y divinas, o ya sea algo divino que hay en nosotros, o por lo menos lo que haya más divino en todo lo que existe en el interior del hombre, siempre resulta que el acto de esta parte conforme a su virtud propia debe ser la felicidad perfecta, y ya hemos dicho que este acto es el del pensamiento y el de la contemplación. Ahora, si quieres, ya sabes, para el vídeo y piensa sobre el texto tú primero. Al leer el texto se ve que está hablando de la virtud más importante, que es la sabiduría. En esta ocasión añade que con esta virtud se alcanza la máxima felicidad, y además dice que la parte del hombre que nos lleva a alcanzar la sabiduría puede ser divina, y a los propios axiomas les está llamando cosas bellas y divinas. Vamos a relacionar esto con la filosofía de Aristóteles. La sabiduría es la máxima virtud, y es el acto más importante de la psique racional, que ya sabemos que es la forma del hombre, como nos decía en la metafísica, y que la forma nos conduce, teleología inmanente, de manera natural a conocer. Aquí vemos también la relación entre la forma y el acto, de la pareja de acto y potencia de Aristóteles. La forma es la que nos lleva a hacer los actos propios del hombre para desarrollar al máximo nuestra potencia. Y el máximo grado de conocimiento consiste en conocer los axiomas, pero realmente, ¿qué de la forma del hombre nos lleva a conocer los axiomas? El nous poietikos, que es el que convierte en acto lo que el nous pathetikos tiene en potencia. Es al nous poietikos al que aquí dice que se le puede llamar divino, porque para Aristóteles siempre es más lo que está en acto que lo que está en potencia, y que las cosas que conoce son bellas y divinas, o sea, los axiomas. ¿Por qué son divinos? Parece claro que aquí hay un platonismo, porque son divinos porque son únicos, eternos e inmutables. Aunque parecía en los fragmentos de metafísica que se apartaba totalmente de Platón, aquí se ve cómo influye en él. La diferencia es que los axiomas, las ideas, no existen fuera de la mente, en un mundo aparte, pero sí son universales. Y Aristóteles se planteó en su libro acerca del alma que si hubiera algo inmortal en el hombre, sería el nous poietikos, porque nos hace alcanzar el conocimiento universal. Como la sabiduría es la máxima virtud dianoética de tipo teórico, con todo lo que nos ha dicho en este fragmento, vemos que a pesar de ser la ética una ciencia de lo posible, hay en ella algo que sigue siendo universal. Llegamos así al último fragmento. Por lo tanto, la virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en este medio que hace relación a nosotros, y que está regulado por la razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio. La virtud es un medio entre dos vicios que pecan, uno por exceso y otro por defecto. Como siempre, intenta sacar tú primero las ideas del fragmento. El texto parece muy claro, es la definición de lo que es la virtud ética, algo que sí distingue mucho a Aristóteles de Platón, porque aquí sí se entiende por qué la ética es una ciencia de lo posible. La virtud ética es un hábito en el que tienes que elegir el término medio entre dos extremos, pero se trata de una elección individual y caso por caso. ¿Cuánto debes comer? Pues no es lo mismo si eres joven o no, si estás sano o no, si haces deporte o no. ¿Y qué debe guiar tu elección? La razón tal como la usaría el hombre sabio, que es el prudente, que es la virtud que rige a todas las virtudes éticas. Queda claro que en los 4 textos se repiten en gran medida los mismos conceptos, que son, en cuanto al hombre, la forma, su conexión con el acto y su conexión con la teleología inmanente, que son 3 de los conceptos más importantes que invaden toda la filosofía de Aristóteles.